Hola, ¿qué tal? En este capítulo, el número 24, abordaremos varios temas importantes que hay que tener en cuenta para el cuidado de la boca de los adultos mayores. La boca o cavidad bucal forma parte de un sistema que se llama sistema estomatognático. Este sistema es considerado como una unidad morfofuncional, ¿sí?, que está integrada por diferentes estructuras y todas esas estructuras trabajan coordinadamente para cumplir las diferentes funciones. ¿Cuáles son esas estructuras? Vamos a tener los huesos y los músculos, los vasos y los nervios. Vamos a tener glándulas salivales que van a aportar la saliva, muy importante para la formación del bolo alimenticio. Y tenemos también las piezas dentarias. Pero no nos podemos olvidar de una articulación, ¿sí?, que hay a nivel del oído, que se llama articulación temporomandibular, que esa articulación es la que le permite a la mandíbula, que es el único hueso móvil de la cara, poder realizar todos los movimientos de apertura, de cierre, de moverse hacia un costado, hacia el otro. Esta cavidad bucal, ¿sí?, tiene forma de herradura y también tiene estructuras que la limitan. Hacia adelante vamos a encontrar los labios, después lateralmente vamos a encontrar las mejillas o carrillos, hacia arriba vamos a encontrar el paladar con sus arrugas palatinas, que son muy importantes para el prensado del alimento. Hacia abajo vamos a encontrar la lengua y la región sublingual. Hacia atrás vamos a encontrar la región de las amígdalas palatinas o tonsilas, y esa abertura grande en donde encontramos la campanilla que se llama istmo de las fauces. Y hacia arriba de los dientes, ¿sí?, hacia arriba, todo festoneando los dientes, vamos a encontrar lo que se llaman las encías, y por encima de la encía, la región gingivo-alveolar, que es la mucosa que recubre todo el hueso alveolar, ¿sí? Alveolo le llamamos a una canastilla ósea que contiene a esas piezas dentales. La cavidad bucal forma la porción inicial de lo que sería el tubo digestivo. El sistema digestivo, ¿no?, es el que nos permite poder ingerir, ¿sí?, alimentos y realizar la digestión y la absorción de esos alimentos para que nuestro organismo tenga nutrientes. Entonces, en esta cavidad bucal nosotros vamos a ingresar los alimentos, ¿sí?, vamos a masticarlos con todo lo que son las piezas dentales, ¿sí?, a romperlos en pequeños pedacitos para que ese alimento se mezcle con la saliva que también encontramos en la cavidad bucal. Y ahí comienza el proceso digestivo, porque en la misma saliva hay una enzima que se llama ptialina que comienza a degradar los alimentos. A partir de el mezclado de esos alimentos con la saliva, se comienza a formar lo que es el bolo alimenticio. Y en ayuda con la lengua se produce la deglución. También esta cavidad bucal nos ayuda a pronunciar diferentes palabras, porque los dientes, el apoyo de la lengua en la parte posterior de las piezas dentales, nos permite reproducir diferentes sonidos. Eso es lo que se llama fonación. Y una de las funciones secundarias de la cavidad bucal es participar también en el proceso de la respiración. Por todas las funciones importantes que estuvimos describiendo, tenemos que tener presente uno de los elementos más importantes de la cavidad bucal, que son las piezas dentales. Una persona adulta contiene 32 piezas dentales permanentes, 16 arriba y 16 abajo. En un solo maxilar vamos a encontrar 2 incisivos centrales, 2 incisivos laterales, 2 caninos, uno de cada lado, 4 premolares, 2 de un lado y 2 del otro, y 6 molares, 3 de un lado y 3 del otro. A veces no están los 6, a veces encontramos 4 molares porque el último molar o tercer molar es la muela de juicio, que muchas veces
fue extraída o a veces no, ni siquiera nació, está dentro de los maxilares. Bueno, estos son los grupos dentarios que encontramos en la cavidad bucal. Y como vemos en las imágenes, con el tiempo esas piezas dentales van sufriendo un desgaste, van sufriendo un deterioro y se van enfermando. En alguna de las personas adultas, esas piezas dentales fueron extraídas, entonces tenemos eh, el uso de prótesis dentales que suplantan esas piezas ausentes. En algunos casos, las piezas dentales se fueron perdiendo y se encuentran ausentes, entonces encontramos los huecos, ¿sí? El faltante de esas piezas dentarias donde tendrían que estar. En otras bocas podemos encontrar caries de cuello, algunas manchas, desgastes, algunas fisuras. Todo eso es propio del transcurso del tiempo. Bueno, en este dibujo lo que vemos es una pieza dentaria que está cortada al medio. Si nosotros la cortamos al medio podemos ver todas sus estructuras. Y acá vemos que la pieza dentaria está eh, inserta en el hueso, en un lugar que se llama alvéolo. En este esquema podemos ver, por un lado, las estructuras duras de la pieza dentaria y todos los tejidos circundantes. Lo que nosotros vemos, si abrimos la boca, lo primero que vemos es la estructura del esmalte, que tiene muchos minerales y que está protegiendo a el tejido que está debajo, que se llama dentina. Esa dentina cubre a la pulpa, la parte central de la pieza dentaria, en donde encontramos vasos y nervios. Si nosotros seguimos ese recorrido de esos vasos, los vemos cómo salen de la punta de la pieza dentaria y se unen a vasos y nervios que pasan por entre medio del hueso. Esta es la conexión que la pieza dentaria tiene con el resto del organismo. Por eso, si entran bacterias en una pieza dentaria porque se hizo un agujero, un hueco, se rompió esa pieza dentaria o se enfermó, esas bacterias también ingresan a nuestro organismo. Esta es la conexión. Esos vasos sanguíneos que transportan todo lo que pasa ahí a los distintos lugares del organismo. Por eso muchas veces hemos escuchado decir que, por ejemplo, enfermedades que se producen en la boca producen lesiones en el corazón o en las válvulas cardíacas. Incluso también, por ejemplo, en los deportistas, en los futbolistas, los obligan a arreglarse la boca porque les disminuye el rendimiento deportivo. Muchas de las enfermedades que ahora vamos a ver repercuten en el rendimiento deportivo, en lo que son los músculos, ¿sí? Algunas producen afecciones en los riñones. Bueno, esta es la conexión, ¿sí? Esos vasos se comunican con todos los vasos, venas, arterias y venas del resto de nuestro organismo. Entonces, en la cavidad bucal podemos tener diferentes tipos de enfermedades. Podemos tener enfermedades que afectan directamente a esas piezas dentales, ¿sí? A la estructura, a los tejidos duros de la pieza dental, como es la que llamamos caries, que ahí ven en esa imagen algunas pequeñas caries en los surcos y caries más profundas que a veces llegan y penetran a lo que es la pulpa, por eso producen dolor, porque dentro de la pulpa tenemos venas, arterias y nervios, que es lo que nos produce el dolor, ¿sí? Y después tenemos también enfermedades que se producen en los tejidos que circundan, que están alrededor de esa estructura dentaria. Enfermedades como son, por ejemplo, la gingivitis, que es una inflamación de la encía, o enfermedad periodontal que ya afecta al hueso que rodea a esa pieza dentaria. Acá vemos en esta imagen una lesión de caries. ¿Y qué es la caries? La caries es una enfermedad infecciosa que afecta a los tejidos duros de la pieza dentaria.
Lo que nosotros vemos cuando abrimos la boca es el esmalte, que es como un casco que protege a todos los otros tejidos blandos de la pieza dentaria. Ese esmalte es bien duro, pero se puede enfermar de esta manera. Y esa enfermedad, la enfermedad de caries, se puede dar por la conjunción de tres factores que actúan en función de un tiempo. Bueno, uno tiene que haber, para que se forme una caries, tiene que haber una pieza dentaria. Eso sería el huésped, ¿sí? Una pieza dentaria. Después, tiene que haber microorganismos en la boca. Los microorganismos que producen la caries se llaman Streptococcus mutans. Esos microorganismos se encuentran presentes en la boca y además tiene que haber la presencia de hidratos de carbono. Estos microorganismos actúan sobre esos hidratos de carbono transformándolos en ácidos y esos ácidos desmineralizan lo que sería la estructura dura de la pieza dentaria, ese esmalte, ¿sí? Que tiene minerales. Lo tornan como si fuese una pared con humedad, ¿sí? Lo tornan más frágil. Entonces, esos microorganismos actúan degenerando ese esmalte, degradando ese esmalte y produciendo esas lesiones que al principio son simplemente manchas y después se hacen huecos por pérdida de sustancia. Todo esto tiene que producirse en función de un tiempo. Si nosotros, por ejemplo, el paciente o el adulto mayor come carbohidratos, come muchas azúcares, come muchas harinas, pero en su boca no se encuentran esas colonias de microorganismos, la caries no se va a producir. Es difícil erradicar esas colonias completamente porque habitan en las bocas, ¿sí? En todas las personas. Pero para que la caries se produzca, esas bacterias tienen que estar adheridas a la pieza dentaria por un cierto tiempo. Esa adhesión se logra por algo que se llama placa bacteriana, ¿sí? Todas estas enfermedades se previenen con un buen tratamiento de limpieza. El mejor modo de prevenirla es con una buena higiene bucal. Esa placa dental que acabamos de mencionar, si no se elimina con una buena limpieza, se endurece y forma esta placa bacteriana calcificada, que la podemos llamar sarro, cálculo o tártaro. Esto ya no sale con el cepillo. Para que esto salga hay que ir al odontólogo, ¿sí? A que realice una limpieza más profunda con un instrumental específico que posee en el consultorio. Por eso, antes de llegar a esto, debemos mantener una buena higiene alrededor de las piezas dentarias con elementos específicos para prevenir llegar a esta placa bacteriana calcificada, que esto también produce otra enfermedad de los tejidos que rodean a la pieza dentaria, que es la enfermedad periodontal, que comienza con una inflamación de las encías, como vimos hoy, y después, cuando se acumula este sarro bien duro, lo que hace es empezar a reabsorber el hueso y las piezas dentarias que están sanas porque no tienen caries, se empiezan a mover y se caen. ¿Por qué? Porque se afectaron a los tejidos de sostén, a todos los tejidos que sostienen a esa pieza dentaria, ligamento periodontal y el hueso. ¿Cómo hacemos entonces para evitar que se produzcan estas enfermedades, la caries y la gingivitis y enfermedad periodontal? Con una buena técnica de higiene oral, con una buena técnica de cepillado y el uso de elementos adicionales. En este caso, vemos cómo eh, en la cara vestibular, sería en la cara de afuera de las piezas dentarias, ¿sí? El cepillo se pone inclinado. ¿Por qué? Porque el cepillo debe barrer todo lo que es la placa bacteriana
de la cara, de las caras, de todas las caras del diente que vemos, pero también se acumula placa bacteriana o sarro por debajo de las encías. Hay una parte de la encía que recubre la pieza dentaria que es móvil. Si yo entro con las cerdas ahí abajo, voy a ver que ahí la encía no está adherida a la pieza dentaria, sino que está libre, se mueve, hay un surco. Bueno, en ese surco se acumula placa bacteriana y produce la inflamación de las encías. Cuando tenemos menos producción de saliva en las personas adultas, también hay mayor cantidad de formación de sarro. La saliva, en el caso de la cavidad bucal, es muy importante porque tiene un mecanismo de defensa. La saliva tiene un pH que se va regulando, ¿sí? Para que esa acidez que produjeron esos alimentos que se degradaron se neutralice. Entonces, para que en nuestra boca, ¿sí? Cuando hay acidez porque comimos algún hidrato de carbono, la saliva otra vez la regresa a su pH neutro, ¿sí? Para que no se afecte la pieza dentaria. Pero en el caso de los adultos mayores, la saliva, ese mecanismo de defensa que tenemos, la saliva está disminuida, entonces ese mecanismo de defensa también se ve disminuido. Por eso tenemos que reforzar los momentos de cepillado. También hay elementos como son el hilo dental y los cepillos interdentarios. Cuando la encía se retrae, ¿sí? Por el tiempo, por la edad y demás, quedan expuestos unos triangulitos que se ven entre medio de los dientes, unos espacios, y esos espacios hay que higienizarlos con cepillos interdentales, como se ve en la imagen. Todos estos elementos, todas estas técnicas, podemos sumarle buches y colutorios, nos ayudan entonces a prevenir la formación de placa bacteriana y evitar la caries dental por un lado y las enfermedades de los tejidos circundantes por otro. También es importante tener presente el examen de los tejidos blandos. En los adultos mayores, muchas veces, bueno, por falta de esas piezas dentales, se disminuye lo que se llama dimensión vertical, o sea, la nariz y el mentón se acercan. Entonces se producen lesiones como las que vemos en estas imágenes, queilitis angular se llama, a ambos lados de lo que serían las comisuras labiales. Esa queilitis puede hacerse crónica por un tiempo y puede albergar algunos hongos que se llaman cándidas. Lo mismo puede pasar en el interior de la cavidad bucal. Si vemos manchas de este tipo, medias manchas blanquecinas, medias aterciopeladas, debemos hacer consultas con el odontólogo, quien les va a indicar seguramente algún tratamiento específico. Y por último, vamos a hablar del cuidado del mantenimiento de los aparatos protésicos. La mayoría de los adultos mayores han perdido una o más piezas dentales, entonces poseen aparatos de prótesis dentales. Estos elementos protésicos conllevan un cuidado especial, porque primeramente porque son elementos ajenos a la boca, que si bien no se enferman con caries o enfermedad periodontal, sí pueden sufrir roturas, desgastes, ¿sí? Entonces es importante tratarlos con cuidado a la hora de la limpieza, ¿sí? Se debe limpiar con un cepillito suave, sin la utilización de pastas dentales, porque las pastas eh, pueden rayar las superficies, hacerlas más rugosas y hacer que en esas prótesis se retenga sarro. Lo que sí existe son pastillas efervescentes en donde esas pastillas se ponen en un vaso con agua, la prótesis se sumerge, puede ser durante la noche. Algunas pastillas efervescentes solo pueden dejarse algunos minutos.
Y bueno, luego del tiempo que indica el fabricante, se retira la prótesis y de esa manera se produce la eliminación de algunas bacterias, también se afloja un poquitito el sarro para que después con un cepillito lo podamos retirar. Así nos aseguramos de que esa prótesis no va a tener adherido microorganismos, que el paciente no va a tener mal sabor o el adulto mayor no va a tener mal sabor. También es importante tener en cuenta que cuando hay prótesis parciales y esas prótesis tienen ganchos, hay que retirarlas con cuidado para que no rayen a la pieza dentaria en donde se agarra. Por otro lado, en los lugares donde están esos ganchos, se produce más retención de placa bacteriana. Entonces, ahí es donde tenemos que reforzar la limpieza. Muchas personas dicen, no, la prótesis me hizo una caries y no es la prótesis, sino que es que en el gancho de la prótesis se adhiere mucha placa bacteriana y se queda ahí alojada. Entonces, si nosotros no retiramos la prótesis para higienizar la prótesis y esa pieza dentaria, en esos lugares va a haber más descalcificación y van a estar más propensos a generarse lesiones eh, de pérdida de sustancia, caries. Muchas gracias por la atención y los dejo con dos frases para reflexionar.